Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Sáez Verano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El tema que se presenta a continuación trata sobre la ingeniería de túneles, específicamente sobre la sección 20 del Manual del Ingeniero Civil. A continuación presentaremos detalladamente el tema de lo que trata este libro. Ahora veamos su definición. La ingeniería de túneles hace posible muchos servicios esenciales, tanto bajo tierra como agua. Para esto se utilizan técnicas especializadas de diseño y construcción, debido a la necesidad de proteger a constructores y usuarios de estos servicios contra ambientes extraños. Deben construirse de tal manera que desechen los materiales a través de los que pasan, incluyendo el agua. Cuando se utiliza para transporte u ocupación humana, los túneles deben contar con una iluminación adecuada, al igual que una atmósfera segura, con medio para eliminar contaminantes. Ahora veamos los gálios. El galio es un arco o túnel real o virtual que determina si las dimensiones máximas de ancho y alto de un objeto le permiten atravesar o alojarse en una cavidad previamente construida, en este caso un túnel, es decir, permitir que ese objeto pase a través o se aloje sin que colisione contra las paredes de esa cavidad, túnel, puerta, puente, etc. En este caso, los gálidos prácticamente, como lo dice la definición, sería un arco o túnel real o virtual. Se puede imaginar de esta manera como un espacio en el cual puede introducirse cualquier tipo de vehículo que va a atravesar, en este caso el túnel, sin que colisione partes del vehículo contra la pared del túnel. Es decir, sin que de pronto en una curva, pues por la fuerza que genera, un espejo choque contra alguna parte de la pared del túnel. Y como tal, el gálibo lo que va a garantizar es que haya una norma donde cualquier tipo de vehículo, sea de tipo de llanta, sea de vía férrea, se pueda alojar en cualquier tipo de túnel y pues garantice de que no se estrelle contra las paredes. Entre ellos están tres tipos de gálibos. El primero serían los gálidos en los túneles de ferrocarril, en este caso pues los ferrocarriles que no van a grandes velocidades y pues manejan como tal una norma para sus gálidos. Segundo estarían los gálidos para los túneles de tránsito rápido, en este caso serían los trenes o los metros que pasan por los túneles que pues van a altas velocidades y transportan personas. También hay una norma que estandariza qué tipo de gálido se debe utilizar. Y por último estarían los gálidos para túneles de carretera de altas velocidades, en este caso sería pues cualquier tipo de vehículo, camioneta, bus, etcétera, automóvil. También casi que para todos los gálidos están estandarizados para su debido funcionamiento. Entonces cada uno guarda un margen, un tipo de medida que garantiza que en cualquier parte del país cualquier vehículo pase sin ser obstruido. Y por otro lado tenemos la alineación y pendientes para túneles. Este tema abarca como tal la alineación de un túnel, tanto horizontal como vertical. Esta alineación consta por lo general de líneas rectas conectadas por las curvas. Se establece pendientes mínimas para establecer un adecuado drenaje, es decir, lo que se había considerado en los planos o en el diseño del túnel, que el túnel drene adecuadamente los líquidos que se puedan presentar como tipo de lluvias, mantenimiento del túnel por medio de aguas y tratamientos, etc. Además de que las pendientes máximas dependerán del propósito del túnel, es decir, si es un túnel férreo, si es un túnel de carreteras rápidas, si es un túnel para trenes, metros, etc. como tal. Y al igual que los gálidos, cabe resaltar que dichas alineaciones y pendientes de estos túneles siguen unas normas estandarizadas, dependiendo del túnel y para qué se utilizará. Entonces, como tal, hay unas normas que siguen y pactan cómo deben ser esas pendientes máximas y mínimas para que el túnel funcione adecuadamente en cuanto al drenaje y cuanto a su propósito. Bien, ahora tenemos los pavimentos y equipos para túneles de carretera. Como tal, la base de la calzada por lo general es una losa de concreto armado
y sobre esta misma se coloca un pavimento renovable. Muchos túneles tienen un pavimento especial de ladrillos cocidos. El concreto bituminoso bien preparado ha dado un buen servicio y buenas cualidades a la resistencia del tráfico. La capacidad promedio de tráfico diario en un túnel de 2 vías en 2 direcciones es alrededor de 20.000 vehículos, con un máximo de 1.200 a 1.500 vehículos por carril por hora. Para tráfico en una sola dirección, en ambos carriles las capacidades son del 10 al 15% más altas. Para esto se instalan semáforos e intervalos aproximados de 1.000 pies, o con un espaciamiento tal que el conductor siempre vea cuando menos una luz. Se colocan teléfonos en nichos separados, cada unos 500 pies para llamadas de emergencia y de servicio. La mayor parte de los túneles, particularmente aquellos que pasan por debajo del agua, están equipados con cañerías maestras de incendio y tomas de manguera cada 300 pies. Las bombas de refuerzo instaladas en los edificios de ventilación elevan la presión a 120 megapascales para hacer una espuma que claramente ayude en la emergencia. Se montan extintores contra incendio en los nichos de las salidas de mangueras y las estaciones de alarma de incendio se sitúan en los mismos lugares. Como tal, esto está situado en un solo lugar. Y los camiones de emergencia con grúas pesadas, mangueras de incendio, equipos y herramientas de emergencia están listos en cada salida del túnel. Se tienen disponibles carros ligeros de remolque para evitar y retirar coches de pasajeros que en alguna ocasión se puedan estrellar. En esta imagen vemos claramente cómo se sitúan salidas de emergencia como tal dentro del túnel, cómo se sitúan las estaciones de servicio, las llamadas de servicio, las llamadas de emergencia, al igual que los equipos de emergencia en caso de un incendio. Por otro lado, también tenemos cómo dentro del túnel a lo menos el conductor va a ver una sola luz. Esta luz corresponde al semáforo que habíamos dicho particularmente, que se instalaba de tal modo de que al menos siempre el conductor tenía la visibilidad de una luz, o sea, luz de iluminación o la luz del semáforo. Bueno, a continuación tenemos un punto muy importante en cuanto a la construcción del túnel, que son las investigaciones preliminares, antes de obviamente dar inicio a la obra del túnel. Para estas investigaciones deben realizarse primordialmente levantamientos topográficos para determinar todas las características, valga la redundancia, topográficas y localizar todas las estructuras superficiales y subterráneas que puedan verse afectadas por la construcción del túnel. Es decir, cómo la construcción del túnel va a perjudicar o va a favorecer el entorno en el cual se construye. Por otro lado, para túneles bajo el agua se deben efectuar sondeos para determinar el perfil del fondo. Para estas operaciones se dispone de sondas sónicas de precisión, ya que no se puede hacer el estudio como tal en el caso de los túneles que van debajo de ríos, de mar, etc. Por otro lado, el conocimiento de las condiciones geológicas es útil y es muy importante en la construcción de cualquier tipo de túnel, pero es de primordial importancia en los túneles de roca. Las exploraciones por medio de perforaciones de reconocimiento en terrenos blandos y en túneles subacuáticos son fáciles de hacer, hasta donde sea necesario. Sin embargo, especialmente, como lo habíamos dicho, en túneles en roca muy largos, las posibilidades de efectuar estas perforaciones se ven a menudo limitadas por las condiciones del terreno. Para esto se debe realizar una compleja investigación utilizando los servicios de un geólogo que conozca el lugar. Este estudio debe basarse en una cuidadosa investigación del terreno y en el examen de todos los disponibles, incluyendo los de las otras construcciones en los alrededores, tales como túneles anteriores, minas, canteras, excavaciones a cielo abierto, pozos y perforaciones, y el geólogo debe elaborar un informe detallado para que sirva de guía a diseñadores y contratistas, ya que claramente la decisión o la conclusión que sale el geólogo a hacer dichos estudios determinará si es viable o no construir el túnel en ese sitio rocoso. Por ejemplo, en las dos imágenes anteriores podemos ver cómo se realiza el estudio topográfico y por otro lado las ondas sónicas para determinar la estructura del terreno
del túnel subacuático. Ahora tenemos la ventilación para los túneles. Como tal, la ventilación de los túneles debe ventilarse con aire del exterior para diluir y eliminar contaminantes del aire del túnel, controlar la temperatura y del mismo modo mejorar su visibilidad. Partamos primero de los requisitos de ventilación para los túneles de ferrocarril y de tránsito rápido. Los túneles cortos de hasta unos 2.500 pies no tienen por lo general ventilación forzada. Los túneles más largos para trenes de vapor y a diésel necesitan algún tipo de ventilación para expulsar el humo y los gases de escape. Los túneles para trenes eléctricos tienen ventilación propia adecuada por la acción como de pistón, pero puede requerir ventilación de extracción de emergencia en caso de que no funcione. Un sistema de ventilación diluye y expulsa el humo y los gases de combustión y escape. Su capacidad debe ser adecuada para evitar el humo irritante o concentraciones de gas mientras pasa el tren, o para clarificar el aire entre el paso de un tren y otro. El escape de los motores a diésel es menos irritante que el humo de las locomotoras de vapor, pero su contenido de óxido de nitrógeno puede formar ácidos corrosivos en los pulmones si se inhalan durante largos periodos, al igual que otros gases contaminantes que emiten este tipo de vehículos a combustión. Como tal, para estas ventilaciones de los túneles hay tres tipos que tienen unas subdivisiones. Entre ellos está la ventilación natural, que abre de diferencias de presión entre las bocas del túnel, o también un viento dominante en el exterior del túnel. Por último, dentro de esta ventilación natural podemos tener la pendiente que tenga el interior del túnel. En el caso de las ventilaciones artificiales o forzadas, tenemos ventilación longitudinal con pozo central de extracción, ventilación transversal, ventilación semitransversal y ventilación transversal semitransversal. Para una ventilación adecuada es necesaria la presencia de algunos equipos como ventiladores o reguladores de tiro, control de ventiladores, analizadores de monóxido de carbono, control de neblina, etc. En este caso ahora tenemos el alumbrado del túnel. En el caso de los túneles férreos, como las locomotoras, están equipadas con faros potentes. Por lo general los túneles no se iluminan, es decir, el túnel como tal es totalmente oscuro y a medida que va pasando la locomotora con sus faros instalados en la locomotora, se ilumina el túnel como tal. Por otro lado, los túneles subacuáticos y otros túneles en líneas electrificadas, particularmente en las ciudades, están equipados con una cantidad mínima de luz, especialmente en los nichos de refugio. Los túneles de tránsito rápido se iluminan lo suficiente para hacer visibles las obstrucciones en la vía para facilitar el trabajo del mantenimiento, y las luces están protegidas para evitar el resplandor en los ojos de los motociclistas o de las personas que conducen dentro del túnel. Cabe resaltar que la iluminación más satisfactoria, según los estudios, se logra con hileras continuas de luces fluorescentes montadas, ya sean en los muros laterales cerca del techo o directamente en el techo. Su superficie de iluminación es relativamente baja, evitando reflejos molestos para los conductores. Su color es el que más se acerca a la luz del día natural, y su intensidad puede ser variada en una amplitud si se ajusta a la corriente eléctrica. Por lo tanto, la uniformidad de la fuente de luz se puede mantener hasta en las condiciones nocturnas de iluminación reducida. Debido a su uso continuo, la vida útil de la lámpara es muy larga, generalmente por arriba de las 15.000 horas, es decir, dura hasta 15.000 horas, y como tal, la iluminación es totalmente satisfactoria y viable. Bueno, y a continuación el siguiente punto a tratar es acerca del drenaje del túnel. En la mayor parte de los túneles que atraviesan colinas y montañas hay problemas con el agua. El agua superficial de la montaña penetra por las grietas y se filtra a través de los suelos permeables. Los intentos para sellar la roca con lechadeado, ya sea de cemento o de productos químicos, no tienen por lo general un éxito completo. Tampoco los revestimientos de concreto son completamente impermeables. El agua puede abrirse paso a través de las grietas de contracción en el revestimiento hasta el interior del túnel. Una vez allí, podría congelarse en clima frío y presentar un aspecto que es indeseable en túneles de carreteras.
En consecuencia de ello, es preciso construir drenajes en los túneles. La protección contra incendio, el lavado del interior de los túneles y el baldeo de los pavimentos introducen también agua que es preciso drenar. Este agua se introduce por el mismo mantenimiento del túnel o pues por las emergencias que pueda presentar. Aunque es posible impermeabilizar los túneles de excavación y cubierta, no es posible hacerlo en los túneles perforados. Si el problema del agua no es muy grave, la solución más económica será la de sellar el revestimiento y las grietas que gotean. Con un buen control de concreto, el número de grietas debe ser pequeño. Si el agua se presenta en grandes cantidades, durante la construcción de un túnel, los revestimientos de acero sobre los soportes del túnel, junto con la inyección de lacheados, podrían evitar la filtración del agua, de los húmedos. En casos graves, podrá ser necesario el uso de relleno seco entre la roca de la montaña, en este caso, y el revestimiento del túnel, lo que recubre el túnel, para drenar el agua. Este es un método lento y costoso que requiere mucha mano de obra. El relleno seco colocado detrás de los muros laterales es fácil de colocar y es efectivo para impedir el aumento de la carga hidrostática detrás del revestimiento. Se deben instalar tuberías longitudinales de drenaje detrás de la base de cada muro en este caso pues del túnel, con ramales laterales e intervalos regulares que entronquen el drenaje principal y pues puedan, digamos que, expulsar las aguas que se filtren dentro del túnel. Este último es un drenaje de grandes dimensiones bajo la calzada del túnel. Para el drenaje de esta, el agua circula por el relleno seco y entra en los drenajes de la base. Como ya se había dado a conocer anteriormente, en esta imagen se puede visualizar cómo las tuberías de drenaje pues se ubican debajo de la calzada, correcto, debajo de la calzada donde van a transitar los vehículos dentro del túnel. A continuación tenemos como tal los tipos de túneles. En este caso tenemos los túneles para el agua. Pues estos túneles pueden ser de derivación o de toma para plantas hidroeléctricas o para acueductos que lleven el agua de los sistemas de distribución de ciudades y municipios. Los túneles de derivación desvían el agua alrededor de la zona de construcción de una represa. Se diseñan para que lleven el escurrimiento máximo que pueda esperarse durante este periodo de construcción. También pueden servir para descargar el exceso de agua después de que se haya llenado el embalse de la represa o la hidroeléctrica, o convertirlos en túneles de toma para una planta de fuerza situada en la ladera de cada valle, debajo de la presa. Si no se necesitan después de terminado el proyecto, se cierran los túneles de derivación con tapones de concreto. También se han construido grandes túneles de derivación para recoger el agua de varias cuencas colectoras con destino a una planta hidroeléctrica. Los túneles de toma llevan agua desde los embalses a las turbinas o los cabezales de los conductos forzados. En su mayoría los túneles están en roca y operan bajo una carga hidrostática positiva, eso en este caso. En terreno permeable y con grietas se revisten los túneles de concreto armado. En rocas firmes puede ser adecuado un revestimiento de concreto aplicado con pulverizador para obtener una superficie totalmente lisa. Se han construido muchas millas de túneles para acueductos con destinos a sistemas de distribución de agua en el municipio o en la región. Estos túneles se construyen lo más en roca, pero también pueden tener tramos en terreno blando. Pueden estar sometidos a una alta presión hidrostática, digamos que esto sería ya un ejemplo, como en el acueducto de la ciudad de Nueva York, que cruza el río Hudson a 600 pies por debajo del nivel del mar. Los túneles con poca o ninguna presión interior tienen por lo general una sección de herradura. Los túneles a presión son circulares. El revestimiento es de concreto de 6 a 36 pulgadas de espesor, según las dimensiones, presión y naturaleza de la roca. Bueno, en este caso, pues esto sería una breve explicación de lo que definen los túneles de agua y para qué se utilizan, además de las normas que siguen y cómo se explica su revestimiento. Entre otro tipo de túnel, tenemos los túneles para alcantarillado y drenaje. Las grandes ciudades
pues requieren muchas millas de túneles para conducir el escurrimiento pluvial y las aguas negras a las plantas donde se va a tratar este agua. Estos túneles se construyen en una gran diversidad de terrenos. Algunos se construyen como alcantarillas de cajón por el método de corte y cubierta, pero los más usados se excavan con discos de avance y aire comprimido. El tamaño de estos túneles varía de 7 a 15 pies. Los túneles de drenaje pluvial son generalmente más pequeños, ya que pueden descargar en el área de agua más cercana, pues el agua que como tal llevan, pues están transportando en este caso. La sección transversal de las alcantarillas y túneles de drenaje por lo general tiene forma de herradura o si no sería una forma circular, con un revestimiento de concreto. Claramente, por lo que transportan aguas negras, la calidad del concreto reviste especial importancia a fin de que este túnel pueda resistir los efectos perjudiciales de las aguas negras. Generalmente son túneles sin presión, excepto los sifones bajo los ríos, que operan pues bajo la presión del río como tal. Una sección circular u biforme mantiene la velocidad con un flujo bajo para evitar el exceso de azot. El alineamiento se rige por la ubicación de las plantas de tratamiento, desde el agua que llevan, las aguas pluviales o negras, y las condiciones del terreno y la traza de las calles de la ciudad. Se deben mantener las pendientes continuas, excepto en los sifones, así como una pendiente mínima para asegurar un flujo por gravedad, es decir, pues que se dé naturalmente el flujo de la humedad que tiene pues este túnel que está transportando las aguas negras y las aguas pluviales. Ahora veamos lo referente a la construcción de túneles en terreno rocoso. Todas las excavaciones deben apegarse a las normas, reglamentos y procedimientos de la Occupation Safety and Health Administration, al igual que todas las operaciones de construcción. Para la excavación en terreno rocoso, las más importantes condiciones geológicas que se deben anticipar son las siguientes. Presencia de fallas, que generalmente involucran zonas de roca muy fracturada. Dirección y grado de la estratificación, grietas y vetas. Presencia de agua, que puede ser caliente o fría, o contener incluso ingredientes corrosivos o irritantes. Bolsas de gases explosivos o tóxicos. Y por último, deformaciones de roca. La petrografía tiene importancia menor a menos que la roca sea altamente abrasiva y cause excesivo desgaste a las barreras. Nunca podrá decirse que se ha suministrado demasiada información a los ingenieros a fin de que se produzca un diseño realista y para que los contratistas preparen propuestas razonables. Aún en el mejor de los casos, sea cual sea el estudio, son de esperarse dificultades no previstas. Además de los estudios geológicos y las perforaciones, los ingenieros pueden utilizar mediciones de resistividad eléctrica y absorción de rayos gamma para obtener información sobre la profundidad y características de las formaciones rocosas. Bueno, y por último, para poderles explicar y que pues sea más entendible cómo es el proceso de construcción de un túnel, vamos a ver paso a paso y les explicaré brevemente, sin embargo un poco detallado, de cómo se debe construir un túnel o pues cuáles son los pasos, ¿correcto? Bueno, para la construcción de un túnel debemos visualizar lo más importante, que es el primer paso. Corresponde a todos los estudios preliminares y el diseño, pues para generar la construcción posterior del túnel. Este paso es muy importante, ya que en los estudios geotécnicos, topográficos o cuando se hacen sondas sónicas en los túneles subacuáticos, pues va a generar como tal un reporte y el estudiador o el diseñador o pues el que está realizando estos estudios preliminares llegará a la conclusión de si como tal es viable o no realizar la construcción del túnel en el terreno que pues se está predeterminando para construir. Por otro lado, tenemos que después de haberse realizado todos los estudios preliminares y pues haber avalado para que sí sea viable y que no atente como tal el túnel no atente de una manera negativa contra el ambiente o el terreno en el que se desea construir,
pues se sigue con el diseño. Como tal, el diseño es toda la parte de planos, planos basados o claramente bajo el estudio que se realizó para hacer el túnel. Pues como tal, al final se avala de que ya hay como tal un diseño predeterminado para poder construir el túnel. Este diseño se debe seguir al pie de la letra a la hora de construir, ya que pues si se generan contratiempos, los estudios y el diseño van a dar como tal la respuesta de cómo se puede generar o darle solución a ese contratiempo o inconveniente a la hora de pues ya como tal estar en plena construcción. Bueno, como tal, el siguiente paso previo a los estudios preliminares y al diseño del túnel se sigue con la excavación. En este caso hay muchos tipos de excavación para realizar como tal un túnel. Sin embargo, vamos a profundizar y vamos a explicar como tal el caso que más se utiliza hoy en día, que es la excavación del túnel con tuneladoras. Estas tuneladoras son máquinas supremamente grandes, pesan varias toneladas, son como tal máquinas que solo se pueden utilizar una vez y se construyen netamente para cavar un cierto tipo de túnel. Entonces estas máquinas también se diseñan según el uso o el túnel que se vaya a construir. Las empresas privadas como Mitsubishi son las que construyen estas máquinas. Estas máquinas, pues digamos que por su gran tamaño, como tal, se transportan, pues se desarman y se transportan a la zona donde se va a construir, y cuando se va a empezar a excavar o a perforar, pues como tal, la montaña, la roca, la ladera, etcétera, se ensamblan estas máquinas y van avanzando paso a paso, pues van, digamos que por medio de los dientes que tienen en la parte frontal, pues van excavando, van perforando como tal la roca o el terreno donde se desea construir el túnel. Estas máquinas son sumamente complejas como digamos, de ensamblar, entonces es muy difícil digamos que en el caso de que ocurra un inconveniente, digamos, desarmar la máquina para hacer unas correcciones como tal. Cuando se ensambla la máquina dentro del túnel, dentro de la montaña, pues ya las reparaciones que se tengan que hacer van a ser por personal autorizado y dentro de la máquina. Entonces nunca digamos que se va a desamblar la máquina estando ya dentro de la montaña. Entonces cualquier contratiempo se soluciona ahí mismo. Lo bueno que tiene este método y porque es el más utilizado, ya que a medida que van avanzando y van perforando la roca, la tuneladora tiene un ducto que asimismo va sacando el escombro. Entonces, como tal, como se hacía anteriormente, digamos con explosivos, que tenía que irse un carro, sacar los escombros y llevárselos por todas las vías férreas o por la carretera hasta el comienzo del túnel. Con esta máquina se evita, pues digamos que ese retraso. La máquina simplemente va excavando, va rompiendo la piedra y va sacando los escombros por unos ductos. Esos ductos van a llegar obviamente a unas carretillas y que se van a transportar hasta el inicio del túnel y pues van a sacar como tal todo el escombro. Estas máquinas son muy eficientes, ya que también, aparte de realizar la perforación y el revestimiento de todo lo referente a los desechos, a los escombros, pues esta máquina también va, digamos que poniendo las varillas que van a generar la estructura dentro del túnel. Entonces esta máquina como tal no solamente perfora, sino realiza 3 puntos importantes. Tala, es decir, perfora la piedra, saca los escombros y genera asimismo la estructura. Entonces le va dando forma para que ya pues siga, digamos que sea solamente revestir el túnel. Bueno, y por consiguiente, previamente a realizar la perforación del túnel, pues lo siguiente que se va a hacer como tal es generar el revestimiento, pues para cubrir el túnel, es decir, como para empezar a darle forma y que no solamente quede perforado. Este revestimiento, digamos que infiere hay variedades de revestimientos. El revestimiento más utilizado se hace en placas de concreto, en el caso del método utilizando tuneladoras. Entonces, después de que pasa la tuneladora, genera toda la estructura dentro de la roca con las varillas, quita el escombro. Lo que se hace es que un personal junto con maquinaria ya diferente pues va ubicando cada placa. Esa placa digamos que viene prefabricada, una placa de concreto
endurecido se transporta desde el inicio, desde la fábrica, y digamos que se transporta hasta donde va la tuneladora. Cuando llega a la tuneladora, deja el espacio libre para que se pueda poner la placa. Lo único que hace el personal es pues subir la placa. Estas placas también pesan bastantes toneladas, y se adhiere como tal a la estructura que ha dejado la tuneladora. En este caso se le va dando forma al túnel, y pues así mismo se va dando resistencia, ya que es sumamente riesgoso pues dejar el espacio en roca y luego empezar a revestir como tal el túnel, pues ya que eso va a generar fallas y puede ocasionar derrumbes, que era lo que digamos que en el siglo XIX era cuando más se presentaba eso, derrumbes, y pues que atentaban contra la vida del personal. Entonces, por medio de la tuneladora que va bajando la estructura, simplemente se va poniendo placa por placa a medida que digamos que van casi al ritmo. La tuneladora va primero, y de atrás va pues, digamos la ubicación de cada placa en el concreto, de cada placa de concreto en el revestimiento del túnel. Y por último, como para dar la terminación del túnel, a grosso modo de la explicación que acabo de dar, pues se realiza digamos que toda la parte mejor dicho, se empieza a culminar la construcción del túnel, cumpliendo con los más mínimos detalles en cuanto a la ventilación, desagües, equipos, etcétera, los cuales al final pues confirmarán el óptimo funcionamiento del túnel para su uso pues debido. Entonces, como tal, simplemente después de realizar el revestimiento y darle forma al túnel, pues digamos que se perfecciona poniendo la ventilación, poniendo los desagües, poniendo digamos que la calzada, la losa en concreto o las vías férreas que pues le van a dar digamos que el uso como tal al túnel para que ya sea óptimo, se pueda abrir y se pueda utilizar, al igual que los equipos de emergencia, la iluminación, etcétera. Bueno, y por último, ya al finalizar estas tres etapas, pues se obtiene el resultado final, que es el túnel. En este caso, pues con esto damos culminado el video. Espero haya sido de su agrado y haya quedado claro el tema de la ingeniería de túneles. Cabe resaltar que esta es una breve exposición y se realiza en base al manual del ingeniero civil.